El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:58. Se integran Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras y Eddie Alcántara. ¿Y qué tema han cogido ellos para entrar? Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa. Buenas tardes, Esteban Delgado. Buenas tardes, José Luis Mendoza. Buenas tardes al país. Saludos, Yulisa Césped, Eddie Alcántara, don Fafa Taveras, José Luis Mendoza, el equipo que nos acompaña aquí en cabina y los amables oyentes de la Z101, aquí y en el mundo, el gobierno de la tarde. Bueno, yo saludo a mis compañeros de aquí y sobre todo hoy, que cuando venía para acá encontré el periódico El Nacional anunciando el fallecimiento del cantautor Alberto Cortés a los 79 años. Tengo que confesar que sus canciones son un aporte imborrable y que yo le conocí personalmente y sé que la canción ha perdido un buen ídolo de ella. Hoy al inicio del gobierno de la tarde estuve escuchando a los compañeros hablando sobre ese tema, sí, ciertamente, lo de la muerte de don Alberto Cortés. Yo tenía una entrada que me había regalado, una invitación que tenía de mi amigo el doctor Polanco para ir a ver a Alberto Cortés. Pero y la está conservando ahora como recuerdo. No, lamentablemente hubo que devolverla porque como quiera que sea, como se suspendió el concierto aquí, la empresa que estaba organizándolo pues hace una devolución de una acreditación de los pagos de las entradas porque fue una suspensión. Precisamente ese día fue que lo internaron, un día antes del concierto creo que fue que lo internaron y entonces nada, falleció, se fue esa voz. Lo bueno que tienen los cantantes en combinación con la tecnología, incluso desde hace muchos años, es que sus canciones quedan como legados eternos y la gente los escucha y los puede escuchar cuando quiera, en cualquier momento, hoy y en el futuro también. O sea, eso es importante. Miren, yo quiero llamar la atención de la Policía Nacional, específicamente la que tiene que ver con Herrera, por ahí, por esa zona, y la unidad del 911. Oigan lo que está pasando. Todos los días ya se ha convertido en una costumbre el que los jóvenes de Al Abanico, el abanico de Herrera, sí. Sí, de La Palma de Herrera, sí. Y todas esas zonas de ahí de Santo Domingo Oeste, están echando carreras todas las noches después de las 10 de la noche en motocicleta. Y han convertido eso en una industria. Que muchas veces inclusive la motocicleta no es del muchacho que termina matándose, sino de gente que la prepara para utilizarlo a ellos como pilotos de esa motocicleta, a cambio del que den 1,000 y 1,500 pesos el que conduce esa motocicleta. Y la información que tenemos es que todas las semanas se descuartiza un muchacho echando carrera ahí, mínimo semanalmente, o quede en muy mal estado. Y el llamado es porque la policía siempre está ahí a esa hora. Y le voy a decir para que la policía sepa de dónde a dónde que la están echando después de las 11 de la noche. Sí, porque ellos no lo saben, sí, dice. Como ellos no lo saben, sí. Tú sabes que anteriormente nosotros hacíamos el llamado porque lo hacían después del peaje para allá, como quien iba para San Cristóbal. ¿Te recuerdas? De la 6 de noviembre, sí. Ahora no. Ahora, a partir de las 11 de la noche, 10, 10 y media y 11, es desde el puentecito del Abanico que está ahí, cuando tú vas a doblar, que va para el sur, sí, hasta la bomba que está antes de llegar al peaje. Y la policía parado en la bomba. No lo saben eso. Y parada antes de que comience la carrera y la policía no lo sabe. Y todas las noches está ocurriendo eso. Y los padres que se acercaron a nosotros se nos acercó un papá que perdió a un muchacho de eso, que le estaban pagando 1,000 pesos. Que participó en esa carrera porque después le había comentado el muchacho antes de matarse en ese accidente que no tenía los 300 pesos para echar el gas de su casa. Y le pagaron 1,000 pesos para que fuera el piloto de una motocicleta, como ellos le llaman, limado, preparada. Y terminó matándose el muchacho. Y contar la juventud de esa demarcación, de esa zona, se está dedicando a eso todas las noches. Y lo sabe la policía. Y me dicen que a veces he parado la unidad del 911 y ni siquiera hacen, o sea, el llamado. Por lo menos a los que están ahí apostando y que son los dueños hasta de la motocicleta para que
desapoderen esa zona de esa práctica. Todas las noches. Y yo sé que como lo están escuchando, tal vez esta noche no vaya a haber carrera, pero hubo anoche, hubo antes de anoche, hubo el lunes, hubo la semana pasada. Y ojalá que este comentario nos sirva para que hoy ellos puedan hacer una pausa en eso que es una costumbre porque se está denunciando y vuelvan mañana. Uno se lo está diciendo para que la policía sepan que lo sabemos, la de esa zona, y para que la Policía Nacional, su jefe de la policía y demás autoridades tomen carta en el asunto. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 5:05. El expresidente Leonel Fernández dijo en Santiago que los gobiernos deben mantener un diálogo permanente con los choferes del transporte público para buscar soluciones a los problemas que afectan ese sector y garantizar un servicio público que beneficie a los operadores y a la población. Durante encuentros con sindicalistas y presidentes de 2 organizaciones choferiles, enfatizó que mediante el diálogo se garantiza la asistencia gubernamental en materia de sustitución de flotillas, subsidios y repuestos, y agregó que es una responsabilidad del gobierno mejorar la infraestructura vial, de modo que las unidades del transporte público acreditadas en sindicatos y federaciones se mantengan en buen estado y puedan brindar más confort a los pasajeros. En ese encuentro, La esperanza de vida de los hombres en el mundo es, oiga de Alcántara, 4,4 años menor que a las mujeres, una brecha que aumentó en 16 años, según las estadísticas globales que publica anualmente la Organización Mundial de la Salud. Discriminación. Y que por primera vez tienen en cuenta las diferencias de sexo. La esperanza de vida media pasó de 74,2 años en mujeres en el 2000 a 69,8 en hombres en 2016, de acuerdo con las cifras de la OMS. Sugiere asimismo políticas especiales de prevención también para el sexo masculino, que en general se cuida menos, acude con menor frecuencia al médico o consume como media 5 veces más tabaco y alcohol que el femenino, factores todos ellos que contribuyen a su menor esperanza de vida. El estudio señala, por otro lado, que la tasa de suicidio es un 75% mayor en hombres que en mujeres y que la de mortalidad en homicidios es 4 veces mayor en el sexo masculino. El Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, informó este jueves que durante el primer trimestre del año clausuró 35 comercios dedicados a la venta de alimentos por insalubridad y presencia de plagas. Se trata de irregularidades que constituyen violaciones graves a la ley en general, a la Ley General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario y que ponen en riesgo a la salud de los consumidores. La titular de Proconsumidora, Nina del Castillo, indicó que de enero a marzo de 2019, la institución ha realizado operativos de inspección en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, La Vega y San Cristóbal, donde encontró cafeterías, panaderías, colmados y restaurantes en condiciones no aptas para operar. Recuerden aquel perrito que dormía encima de los plátanos en un restaurante chino. Todas las informaciones usted puede ampliarlas a través de Z Digital, nuestro diario 24/7, y además entrando a cualquiera de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @ZDigital. ¿Usted come en cualquier lugar, Esteban? no, en cualquier lugar no. Si usted ve un Además, perrito acostado encima de unos plátanos que tienen cáscara Yo todavía, hago todo lo posible no le por importa. Hago todo lo posible por almorzar en mi casa. Pero la verdad es que no hay duda de que muchos de los restaurantes, o sea, las condiciones de higiene son fatales. Pero el que come en fritura, pregunta, venga usted, que usted sabe de eso. No, pero depende. El que come en una fritura en la calle, en una esquina, y le dan, ¿cómo se llama lo que tú dices? Bueno, la orejita, la tripita, lo que sea. Hociquito, tripita, Alita, entrecillo, eso, enchufe. todo eso. Enchufe, sí. Supervisa bofe, la calidad de ubre. higiene. Dígame. No, La ubre no se come. Pero La ubre supervisa, sí. La ubre se come. La ubre te la, Yo no había oído te la eso. venden por bofe. pero deleita, deleita el paladar. ¿El qué? O porque Usted no sabe cuántos Digo, días hay un tiene asunto eso con ahí la- de con el tema Alcántara. que ¿Cuántas venden- cucarachas Hay le un tema pasaron con a el que esa venden comida? el que vende comida, Yulisa. Independientemente de que tenga o no los conocimientos y la ética de trabajo, recuerda que nunca hay negocio que se te vende el cliente.
tú Nunca hay necesitas volver a negocio. venderle que se te Ah, vende bien. claro, No, sí, pero, claro. ¿Me pero entiendes? la Hay que tomar en cuenta insalubridad Otra cosa es que hay una falta no tiene que de ver medios. con la comida que pasa, porque el que hace fritura, ¿qué se le vence? No, pero escucha lo que pasa. Mira qué pasa. Porque no quisiera tampoco hacer entender aquí, desde aquí, que todo puesto humilde de comida No, es no. una fábrica de En lo enfermedades. Enfermedades, absoluto, claro, en lo sí. absoluto. Hay gente que hace su trabajo muy responsablemente. Y que lo hace de manera muy higiénica. Porque, insisto, nunca es negocio que se te envenene el Pero no es la cliente. generalidad. Pero hay un tema que Yulisa está diciendo. Y si tú te vas a lo que La gente come todos los días en varias el- veces. En el fondo, lo que quiere En decir, mira, cualquier compadre, sitio. ¿quiénes son los que Hay tienen, frituras que están al lado del ¿quiénes son los que basurero. tienen ese tipo de negocio informal? Los haitianos. No, ahí No, hay no, hasta no, dominicanos. Muchos dominicanos, muchos No, dominicanos. Hay hasta dominicanos, pero Muchos son personas de hasta no mucho, la mayoría. Son personas de muy escasos recursos que No, buscan no son ese. la mayoría, Oye, pero hay sí, muchos. sí, yo creo que Entonces, la inmensa Tomar en mayoría. cuenta varias cosas. Mira, señor. hay personas, Sí. la mayoría son personas de muy escasos recursos Correcto. que utilizan ese mecanismo, ese medio informal Claro. laboral para ellos poder subsistir. Sí. Pero ¿qué pasa? Tienen ellos la capacidad en un momento determinado cuando un producto le pasa o una cucaracha o algo para ellos desecharlo y perder esa mercancía. Bueno, sí, pero ¿Tú me entiendes? eso- ¿Tú me eso- entiendes? ¿Tú me eso está entiendes? por un lado, pero mira, Ahora, por no otro todo lado- el mundo tiene el corazón tan noble, que yo creo que hay muchos que sí lo tienen, de cuando No, pero ven más con- allá de corazón hay formas. Claro. Toma en cuenta, discúlpame José Luis, O toma en en los cuenta, colmados. sí, pero toma en cuenta, bueno, porque los colmados es diferente. La fritura o los negocios que venden comida informal en las calles, muchas veces, o sea, tú tienes, por ejemplo, la insalubridad tal vez de la calidad del aceite, que si lo rehúsa o no lo rehúsa. Claro. Pero cuando son negocios de esos, donde venden fritura, que tú ves que hay una constante asistencia de gente, es muy difícil que haya un producto que Claro. esté dañado, vencido. No, y por ejemplo, la Son gente productos mira, frescos alrededor de porque los hay movimiento. alrededor de los comida. puntos donde hay oficinas, eso pasa incluso en sectores Sí, de que tiene que ser. va son la los- camionetica son los mismos a vender clientes. desayuno. ¿Tú crees que ese tipo le dura 3 horas una cosa? No. No, Hay y de un hecho, recambio rápido de la esa gente mercancía. calculan lo Ay, que se consume o lo que se vende. obviamente. Y eso es lo que se O sea, lleva yo, por la no- yo mañana. quisiera Pero además- que tuviéramos además- un poquito de cuidado con igualar, Eddie, esa humildad, que sí, es un término mal utilizado en términos económicos, esa limitación económica de la persona que hace esa actividad, con que necesariamente sea insalubre. Pero mira dónde está el tema también. Pues si no se ¿Y muriera tú te medio crees- país. No, ¿y tú te crees que la insalubridad está en la preparación de la alimentación de la gente que está... Bueno, el Puede aceite estar en lo... muchas cosas, oiga, puede observación, estar- venta. Depende qué cosas. Puede estar dentro inclusive de los productos que muchas veces son hechos en sitios donde no llega la supervisión del Estado. Claro. Por ejemplo, aquí hay unos salames, unos supuestos salames que venden en fritura. Ahora volvemos a lo mismo. No, pero te estoy diciendo que venden en Para fritura, que es nadie nego- sabe de qué lo para hacen. Nadie es negocio envenenar a Y su cuesta cliente. una libra mucho menos que una libra de carne. Oye, y la idea es que sea El de carne. único negocio del mundo, los únicos negocios del mundo que pueden ganar dinero con que muera su cliente son las funerarias y tú te mueres una vez en la vida. Después de ahí el Sí, resto, sí, pero la lo que te da cantidad un de servicio gente. que para que tú repitas. La Para que tú cantidad- vuelvas y te conviertas en Tú un cliente estás fijo. hablando de negocios que El tienen único criterio consumo- y no, No. todas las frituras informales. Olvídate que de están los el cursos en medio de los Barna Business barrios. School. No, El no, que no. vende Estoy frito quiere que le hablando- compre siempre. Estoy hablando de comercios Informales. de calle, muy informales. No informales de la camioneta, no el que tiene en su casa una Hasta fritura. ese. Estoy hablando del que se traslada con la cosa en cubeta y se para a venderlo en una esquina. Porque hay informales e informales. Claro. Cuando tú te paras en un frutero, Ahora y volvemos a lo mismo. donde por ahí no hay un baño cerca. El cliente no elige. hay nadie a donde vaya a ir el que vende la fruta. ¿A dónde tú crees que hace su necesidad de esa persona que te la vende? Y tú te das cuenta, y cuando estás ahí, va a orinar. A mí lo que me cae mal un día, yo no vuelvo a comprarlo. Está bien, pero no importa. Hay una cosa que tú no puedes, mira, eso tú no puedes evitar eso. O sea, tú evadir eso. Cuando ese frutero que te está vendiendo la fruta le da deseo de orinar, tú tienes la posibilidad de No, ver él coge un carro y va a su cómo- casa y después vuelve. cómo se No. sacude. Orina. Y si cuando Oye, yo se no sé cómo sacude, se limpia tú la mano. podrás describirlo, pero No, yo no. tú y si entiendes se que él no sacude- puede echarse agua de una botellita y lavarse la mano. Ah, pero ¿y tú crees que todo el mundo está Lo que pensando yo en sé- eso? lo que yo Cuidado. Ah, entonces nadie está pensando. Algunos, no Lo que todos. yo sé Ah, que entonces está- yo lo que también sé sé que, exagerar. Como dice José Luis, el que tiene un negocio en un punto fijo, generalmente le vende a los mismos clientes. Siempre. Por lo tanto, tiene que O lo va a asegurarse matar. de que los mismos clientes, que son los que se desayunan todos los días ahí, entonces confíen en ese producto, confíen en lo que Obviamente. venden, porque si no van a dejar de ir. Uno de los picaportes. Sí, Además, hasta los el que vende negocios- droga quiere los que le negocios- repita. Los negocios de comida tienen un asunto, incluso eso va hasta los restaurantes de más alto nivel. Los negocios de comida generalmente se preservan o se conservan
o permanecen o triunfan a través del Oye, boca a boca. uno de los O picapollos sea, el boca a boca, chinos eso no es promoción, es esa es boca, su la- que publicidad. el boca a más boca. vendía, uno de los picapollos chinos que más vendía, el perrito, que por cierto era realengo, dormía arriba de los plátanos y estaba lleno de Y clientes. lo intervino, lo conoce porque lo intervino sobre Años publicaron, después. porque lo Años Pero lo inter- El gobierno de la tarde. Empezamos el gobierno de la tarde, ya son las 5:16, a la espera de conocer cuáles son los nombres del Consejo Nacional de la Magistratura para saber quiénes integrarán a partir de hoy la Suprema Corte de Justicia. Mira, tú decías, ahorita mencionaste unas declaraciones que dio Leonel Fernández en una reunión que sostuvo con unos transportistas. En ese escenario, Leonel Fernández dijo dos cosas. Una de ellas, adicional, entre todo lo que dijo, una de ellas es que ratificó que el PLD va a ir unido a las elecciones del año 2020 y que va a ganar. Que va a ir unido a las elecciones del 2020. Pero en forma adicional, Leonel Fernández ahí también defendió la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, dando como justificación el hecho de que esa composición y el método de elección de jueces en la República Dominicana es uno de los métodos más democráticos que hay, incluso que en muchos países del mundo, como Estados Unidos, donde la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia es una propuesta que hace el presidente de manera directa, y en este caso lo hace un órgano que está integrado por representantes de los tres poderes del Estado. Claro, la defensa que hace el presidente Leonel Fernández de ese método de elección y de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura se relaciona mucho con el hecho de que esa composición, que antes era más democrática que ahora, fue ampliada y se incluyó la figura de un subalterno del presidente de la República a propósito de la reforma constitucional que él promovió en el año 2010, 2009, 2010. Pero lo que quiero decir es eso, o sea, a propósito de la elección de los jueces en este momento, el presidente Fernández pues defiende la composición de ese Consejo Nacional de la Magistratura y entiende que es uno de los métodos de elección de la judicatura más democráticos de la región. Esperamos que nosotros demos la primicia a quienes escogieron en definitiva. Yo quiero saludar a un fiel oyente de este espacio que cumple año hoy, Cuco López, y me decía que un día como hoy fue que hirieron y murió días después Sagrario, aquella heroína de la universidad que estuvo en una protesta frente al Palacio. Y me decía que él estaba participando ahí ese día y por eso su cumpleaños tiene un sello de relevancia histórica por la razón de recordar a Sagrario. Cuco López, nuestras felicitaciones. La otra cosa que quiero decirle a ustedes. Hoy viví una experiencia agradable de la vida. Pero disculpen que no interrumpa, don Cuando- Fafa, pero la referencia que hay de la muerte de Sagrario es del 14 de abril, no del día 4 de abril. 14 No, de la abril, muerte. Lo que pasa es que La la muerte, pero A la, la el muerte. disparo, Bueno, el disparo. Hoy fue que le hirieron. dura 10 días. Sí, Yo creo que ciertamente, sí, ya es cierto, sí. Entonces, miren, Que murió en el acto, ¿cómo se llama? El que murió en el momento ahí. No, varios murieron. era una Sí, pero protesta que había uno que estudiantil. sonó mucho. Pero el caso de Sagrario era estudiante de medicina. Fíjate que los No estudiantes de recuerdo medicina ahora. generalmente se destacan mucho como dirigentes estudiantiles. Casi siempre los dirigentes estudiantiles que se destacan y que son ¿Tú más sabes quién aguerridos buscaban son cuando, estudiantes de tú medicina. sabes quién buscaban cuando le dispararon a Sagrario, ¿verdad? ¿A quién? A Tácito Perdomo, Que está vivo. que está vivo. Sí, delegado de Era parte él de que la la estaban familia buscando. de la Miren, Hablábamos de él ahorita. decía por que me encontré aquí hoy cuando llegué a la Z, ahí en la entrada, me estaba esperando un señor flaco, un negro alto, que yo conocía especialmente y por eso quiero recordarlo ahora. Fabio Eladio López. Fabio Eladio López. Era sargento mayor de la policía el 24 de abril de 1965. Compartía conmigo, yo acababa de comerme un moro con carne pollo y él estaba ya en casa, en la Caracas, donde yo vivía entonces, cuando Peña Gómez hizo el anuncio del levantamiento de los militares deteniendo a el jefe del ejército de aquellos días. Y entonces, bueno, él se despidió, déjame ir para allá a ver qué pasa. Y él se fue, era sargento y estaba en la fortaleza Osama, era Caco Blanco. Y ustedes saben, eso era un sábado, que el miércoles 28, que fue el asedio de la fortaleza,
ese día, el jueves 28, ese día, yo estaba junto con Lora Fernández, el militar, y yo civil, comandando las tropas que estaban ahí cumpliendo la tarea de ver cómo nosotros nos apropiábamos de la fortaleza. Y ustedes saben que cuando hicimos el primer movimiento para avanzar donde estaba el Rincón Mexicano, que era un restaurante que estuvo ahí durante muchos años, ahí en el Rincón Mexicano encontramos 27 policías que habían vestido de civil, que habían evadido la fortaleza y que no habían podido salir por la llegada de nosotros, los que estábamos en ese momento ahí adelante. Y lo primero que yo vi fue a ese sargento. El hecho de encontrarlo ahora, un poco más de 50 años después, 54 años después, me llenó de alegría y me dice, la vida tiene sus cosas, también de satisfacción, porque ese tigre, que era un buen policía, que era amigo de todos nosotros en el barrio, sobrevivió, te salvaste cuando yo lo vi. Y ahora me dio una gran alegría encontrarme con él al subir para acá. Fabio Eladio López recibe mi saludo y la gratitud por este buen recuerdo. Bueno, mira, ahora mismo estoy tratando de comunicarme con alguien a ver si tenemos algún tipo de información, porque me imagino que si el Consejo Nacional de la Magistratura está reunido en el día de hoy, hay discusiones muy agrias. Primero porque el partido de oposición, que es parte, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, hizo un planteamiento público y que uno no sabe si al momento de la discusión, una vez quien tenga la mayoría se niega a complacer ese planteamiento, ellos van a permanecer ahí discutiendo algún otro tema. Y creo que el primero que va a discutirse es ese, que es el caso de la juez Miriam Germán Brito. Parece que todavía no hay nada, parece que todavía las discusiones persisten, siguen. Y yo voy a decir que Dios quiera que de ahí no salga una situación ácida entre los miembros del Consejo que responden a los intereses del presidente y presidente del Consejo y el senador Paliza y Josefa Castillo. Todavía estamos a tiempo de nosotros tener la primicia. Sé que la vamos a tener porque estamos en contacto con alguien que pudiera emitirnos la información de una vez y reiterar lo que dijimos ayer. Ojalá que de ahí salga algo lo menos cuestionable posible, que no sea una justicia antojadiza, comprometida, para que la República Dominicana pueda, por lo menos, comenzar a creer nueva vez en quienes administran la suerte de todos los dominicanos que acuden a ella. Comprometida va a ser, o sea, no hay forma que no sea comprometida. ¿Ya te lo dijeron? No me lo dijeron, tú lo sabes. O sea, No, yo no lo sé. No hay forma Yo de no que de conozco ahí para eso. salga una elección que no sea comprometida. Claro, habría que ver comprometida con qué o con cuáles sectores, porque lo que pasa es que aquí nada más se interpreta cuando se habla de compromiso o de jueces comprometidos, que estén comprometidos con el partido de gobierno o con el que esté en el poder. Y no necesariamente es así. Aquí muchos sectores de manera privada pujan para tener sus jueces. No solo sectores del gobierno ni sectores de la política opositora, sino también sectores del área empresarial, del área A lo que económica. yo me refiero es Que yo me la juego. a lo que yo me refiero. Danilo no va a permitir que ahí salga un núcleo de jueces que no esté para protegerlo. Sí, pero mira lo que yo digo. Yo no puedo decir que de cualquier elección es una justicia comprometida. Si se quiere hacer lo correcto, ahí hay un cóctel de hombres y mujeres que no necesariamente están comprometidas con ningún partido político. Mira,
Pero que además tienen la preparación, Sí, porque una cosa es no estar comprometido con los partidos y no tener la exacto. preparación necesaria para estar ahí. Y tiene la preparación. Ayer Y otra es pertenecer al partido, no tener la preparación y viceversa, tener la preparación y no pertenecer al Ayer yo partido. hice mención de Sí, algunos pero que, que nosotros nada más visualizamos los que están comprometidos por lo que es por la público. parte política, Claro. Por la parte pero los política. compromisos empresariales Exacto, eso y no con se instituciones ven. de la sociedad Eso no civil. se ven y tú no sabes. Está Y bien. son compromisos Está bien. igual. Son compromisos Está bien. a veces más. A veces no es lo de mayor mismo, mira, dimensión. no es lo mismo, porque el 65-66% son jueces de carreras. Cuando son jueces de carreras significa que tú no lo vas a encontrar en ningún padrón de los partidos políticos. Estén comprometidos Está con... bien, pero que el compromiso Déjame no terminar solo la idea. político. Bueno, Dame el- terminar la el idea. 75% debe ver. Óyeme, dame decirte algo, mira. El juez comprometido con un empresario no es lo mismo que esté comprometido con los sectores de poder para garantizar impunidad. Eso no es verdad. No, si está comprometido con sectores empresariales es peor. Ajá, dime por qué Pues, peor. ¿tú sabes por qué peor? Sí, dime. Porque la parte que va a la justicia Ajá. por asuntos que tienen que ver con enfrentamiento de la corrupción y la impunidad, Sí. la parte que llega a la Suprema Justicia es la parte mínima. Y lo que, O sea, y- los conflictos. Mira, oye bien, los casos de justicia vinculados con actuaciones del gobierno o con corrupción gubernamental, eso es lo mínimo. Sí. El mayor volumen se da es en conflictos entre sectores privados. No, entre Y ahí es particulares. donde- y entre particulares. Que no Y tiene que entonces ver nada con empresarios. y ahí es donde hay ni con nada. intereses. La mayoría, Ahí es donde hay intereses. la mayoría de los procesos judiciales en este país, Porque tú pasa que tú dices, La mayoría fulano de- está comprometido porque la tú lo vinculas mayoría- con un partido mira, político. la mayoría Pero de- está comprometido porque tú lo vinculas con tal grupo empresarial. Ahí es mira, diferente. mira, la mayoría de los casos que llegan a los tribunales es entre particulares. Y te voy a decir lo siguiente. A mí ningún empresario me está manejando los fondos míos, ni los tuyos, ni los de ninguno de este país. Ahora, lo que uno procura es que quien esté ahí no llegue por compromiso político, porque los compromisos políticos hacen que se afecte a uno de los sectores particulares que acuden a la justicia si está vinculado a ese sector de poder. O sea, que tuviéramos una justicia independiente donde cuando hay un choque por intereses o por violación de un derecho, uno no es un compañero que llama a alguien que tiene peso sobre ese juez, aquí tuviéramos una justicia independiente. Y a eso es que yo me refiero. El sector privado a mí no me interesa porque no manejan a mí. Y cuando uno tiene un conflicto que mayormente con el sector privado es por asunto laboral, ese es otro tema y es lo mínimo. El gobierno de la tarde. A las 5:29 iniciamos con los comentarios de los miembros del equipo del gobierno de la tarde. El primer comentario le corresponde a Eddie Alcántara. Miren, hoy está reunido o estuvieron los partidos políticos en la Junta Central Electoral con el tema de el voto preferencial entre diputados y senadores, que ha sido muy debatido en todos los medios de comunicación y en todas las esferas social y política de la República Dominicana. La mayoría de los partidos allí presentes, salvo los que tienen compromiso con quienes abogan porque se mantenga el voto de arrastre entre senadores y diputados, hicieron un planteamiento ante la Junta Central Electoral de que debe respetarse lo que ya está escrito. Y el argumento de quienes quieren mantener, principalmente los senadores, ese mecanismo de elección, es de que ya se había discutido en ambas cámaras de que eso no podía pasar ni aprobarse, que fue un pedimento que hizo uno de los partidos de la oposición para que el voto de los diputados fueran totalmente separados con el voto de los senadores. Ese es el argumento de ellos. Muy pobre, por cierto. Muy pobre, porque el decir que porque se discutió y ya allí se votó y se estampó otra cosa, bueno, si lo que se aprobó y se levantó la mano es lo que está escrito allí, independientemente de la intención que tuviera cualquiera, es lo que debe respetarse. Lo que se promulgó y ya está en gaceta, es lo que tiene que respetarse. Aquello que ya tiene que aplicarse en este proceso electoral es lo que debe respetarse. Y escuché al amigo y hermano Héctor Guzmán esta mañana con un argumento, por cierto, más pobre que el de los senadores, inclusive que el de Victoria ayer, que es mucho decir. Cuando dijo, óigame, es que ya los senadores y diputados habían acordado eso, de que no iba a haber separación del sufragio. Aunque esté escrito como está escrito, lo que hay que hacerlo como en principio acordaron los senadores y los diputados, pero es que los senadores
son representantes de la voluntad popular y ellos son 32 y los diputados 190. Y el universo electoral son más de 7 millones. Y usted hace una encuesta y más del 70% quiere separar eso. O el 80%. Creo que soy muy conservador con esa cifra, inclusive. Entonces yo creo que no es decir que hay que violar la ley porque eso se habló y eso se había acordado entre diputados y senadores. Ese no es el argumento. Usted no puede ejecutar todo un organigrama electoral de cara a ese proceso tan complejo, violando la ley. Porque el que se sienta afectado va a ir a un tribunal y no va a ser la de nunca acabar. Sobre todo cuando tenemos un Tribunal Superior Electoral, que es el único que tiene la capacidad de conocer los conflictos. No solamente los conflictos que se produzcan durante el proceso electoral, sino los conflictos que se produzcan durante los procesos internos de los partidos. Y es un solo tribunal. No va a tener suficiente tiempo para poder arbitrar y decidir esos procesos. Y con un malletazo, como hizo el tribunal anterior, es capaz de tomar 70 decisiones sin analizar el contenido, sin analizar la defensa, los derechos allí exigidos. No, hermano Héctor. Una cosa es la voluntad del grupito que se han constituido en mayoría y otra cosa es lo que está escrito en la ley, lo que está en Gaceta depositado, que por demás, sea que se le haya chispoteado o no hayan leído, está escrito. No es que vamos a hacer lo que dijeron los 32 senadores, porque la mayoría ni los 190 diputados. No. Es aplicar la ley, lo que está escrito en la ley. Que están diciendo que hay confusión, que hay contradicción. No hay ninguna contradicción tampoco. No lo hay. Ya yo lo he explicado aquí en reiteradas ocasiones y traje las dos legislaciones. Y demostré que el 104 no se refiere a que el voto de todos los diputados, como quiere decir el senador de Samaná, de Sánchez Ramírez, creo que, de Nagua. No es verdad que el 104 resuelve el tema que está establecido de muy buena tinta en el artículo 92, en el 130 y en el 150. No es verdad. El 104 se refiere a la frontera del voto por demarcación electoral, que no puede traspasar una de otra, salvo el voto de los senadores, una demarcación provincial, que sí se le suma el que se le marque en su carita. Eso es lo que dice ese artículo 104. Creo que en el numeral 5 o 6. Entonces, no podemos, por complacer a un grupo que es minúsculo, minoritario, pero sí son los que tenían la decisión en el Congreso para imponer o aprobar lo que ellos querían y hacer un proceso electoral de acuerdo a lo que ellos querían, no a lo que está escrito. Entonces, no creo que la Junta tenga capacidad de decidir sobre eso. Con relación a que el Tribunal Constitucional tiene que referirse y aclarar eso, no es verdad. Tampoco es verdad. ¿Qué aspecto contrario a la Constitución de la República hay en esa legislación? Busquen uno. Al que el senador dice que se le viola un derecho fundamental porque él quiere que el voto del diputado le valga. No es verdad. Ahí no hay nada que interpretar tampoco desde el punto de vista constitucional. Ahí no hay que ir al Tribunal Constitucional a nada. La única forma de variar eso es el abordar una reforma a esa legislación que sería más traumática. Sería más problemático hacer eso. Y yo creo que como está la Junta Central Electoral entrampada y tomando decisiones que no acordan ni siquiera con los mismos principios que ellos enarbolaron, ni el criterio que ellos establecieron cuando llegaron ahí, esos 5 jueces, usted le va a crear una situación diferente de que vaya ella a creerse que por un reglamento puede resolver un tema violando la ley orgánica. Que por demás, para aprobarse, necesitas aspectos excepcionales por el nivel frente a las demás legislaciones que tiene esa ley orgánica frente a una ley ordinaria. Entonces, no sé para qué escuchó la Junta Central Electoral, tal vez porque tiene iniciativa de ley y puede someter un proyecto de modificación. Yo diría eso,
pero que puede por un reglamento resolver ese tema. No puede. Y si lo hace, estaría violentando la ley y violentando la Constitución en su artículo 17. Entonces, mi llamado es a los senadores y a los partidos que entienden que tiene que aplicarse la voluntad de los 5, 6, 7, 20, 32 senadores de que lo arrastren los diputados por obligación. Una vez electos candidatos, se sienten y los diputados se matan a buscarle el voto a los senadores. No es eso, ¿no? Complacer lo que ellos querían. No, hacer lo que se aprobó. Hacer lo que está escrito. No le compliquen más la vida a la Junta Central Electoral. Que miren la defensa que cometió ayer, desdiciéndose ella misma. Y la propia sentencia del Tribunal Constitucional motivada por ella. Que no saben dónde están. Y tengo la información, y lo voy a decir, que al día de hoy, oiga esto, Fafa, a un año del proceso electoral municipal, no va ni por el 7% de la depuración del padrón, donde han pronosticado que cerca de 50,000 electores o tienen problemas o están duplicados y no llevan un 7% de la revisión y cruce de ese padrón que va a ser de 7 millones. Oigan bien lo que estoy diciendo y que me desmienta la Junta. No han llegado al 10% de esa revisión, que cuando estamos a un año de un proceso electoral ya habían culminado la revisión, y cuando peor estaban en esa revisión tenían ya un 90%. Ahora no llegan a un 10% de esa revisión del padrón. Y que llamen, que tienen los micrófonos ahí para que me desmientan. Porque saben que están atrapados con ese tema. Y hay otras cosas que no quiero decirlo, para que ustedes sepan. Porque no tienen la capacidad motora siquiera de cumplir con lo que establece la ley, que deben hacer los partidos políticos antes del proceso electoral y antes de las primarias, que era la selección de las autoridades. No pueden hacerlo. Ojalá que Dios nos saque con bien, Francis. Ojalá que tú tengas la oportunidad de votar en la tercera semana de febrero, porque estamos a menos de un año, estamos a 10 meses de las elecciones. Y a menos de un año de que las autoridades municipales tomen posesión. Oigan bien. Y ojalá que el voto tuyo también puedan contabilizarlo en las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo del año que viene. Pero el que está aquí, creo que con el comportamiento de la Junta y los inconvenientes que le están creando los legisladores que quieren que los diputados lo arrastren y el partido de gobierno dándole orden, yo no sé en qué pie estamos parados. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Continúa reunido el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya se sabe que en un par de horas se conocerán los resultados. Parece, según la información que tenemos, que no va a ser tan tarde. Y veremos qué sucede con esto. La institución de la sociedad civil organizada, Participación Ciudadana, ha estado emitiendo informaciones y dándole seguimiento a esto. Vamos a hablar con ellos en este momento. ¿Cuál es el listado que tiene? El listado antes de que lo den oficialmente. Vamos, la primicia. Mira, se quedan Francisco Jerez, Fran Soto, Herrera Carbucia, no está Miriam Germán. Entra Vanessa Acosta, Samuel Aria, Alejandro Bello, Napoleón Esteves, Luis Henry Molina, Justiniano Montero, Nancy Salcedo y Vázquez Goico. Repetimos, se quedan Francisco Jerez, Frank Soto, Herrera Carbucia, Vanessa Acosta, entra, igual que Samuel Arias, Alejandro Bello, Napoleón Esteves, Luis Henry Molina, Justiniano Montero, Nancy Salcedo y Vázquez Goico. Esa es la nueva composición
de la Suprema Falta Corte de uno. Justicia. Falta Miriam. uno. Miriam se fue. No se ha mencionado Miriam. Y O sea, se Miriam no quedó está en tu Soto, lista, pero se quedaría Soto, entonces se queda Fran Soto, pero entonces hay 11 y son 12. eso no hay por manera de sustituir o justificárselo al ratificar. país. Faltaría Están uno. entrando nuevos 8, de acuerdo a lo que tú mencionaste, y están ratificando 3. Sí, Esos son 11. sí. ¿Quiénes Falta son uno los- por ratificar o por entrar nuevo. O por entrar nuevo. Ahí falta un nombre. Falta un nombre. Y pudiera ser el de Miriam Germán. No, te digo ahora mismo. Repite, entonces. Pero si dejaron a Soto, ya no Me importa dice que quién la pongan o sacaron quiten. sin ponderarla. ¿Cómo así? O sea, no se sometió ni siquiera a Ni siquiera votación. la sometieron a votación. Solo los votos de Paliza y de Josefa Castillo. Ah, no, por la ponderada. ¿Tú se ponderó entonces? Y lo había Se sometió. ellos, ninguno de los otros. Ah, pero nosotros no la Dijeron votamos. porque no la votaron. No la votaron ni no la ponderaron, nada más el voto. Entonces, yo decía, el mantenerse ahí, legitimando eso, genera ese tipo de consecuencias. Y debo decir, Pero falta alguien por pero ratificar espérate, o- está bien, pero tú quieres decir una o cosa. incluir. Yo no voy a decir porque una junta es una suprema nueva. Yo no quiero problemas con los nuevos, son 7 años, Fafe, yo vivo de esta vaina. Ahí hay 7 Repite los nombres. que yo conozco. Repite los nombres porque eso es importante. Todavía Ahí hay también. 7 que yo conozco. Ten cuidado lo que diga porque te lleva el diablo a ti con ellos, ¿eh? No. Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Pero No. tú ves que di que son nombres que muchos de ellos tú no sabes quiénes son. Está bien. Ahí está la primicia. Bueno, vamos a ver si cuando el Consejo Nacional de la Magistratura anuncie oficialmente su listado, si realmente va a ser ese. La fuente Yulisa, soy yo que lo estoy diciendo. Perdón, voy a hablar de tu fuente. No, sin La nombre, fuente sin que lo ha nombre. dicho. Te asusta. No, sin te nombre. asusta. Sin nombre. La Confío en ti. fuente de Ahora, Eddie lo de Miriam. Alcántara, ya yo he visto quién es sumamente Lo confiable. de Miriam eso no es lo voy a decir. sorpresa. Mira el titular del Nacional de esta tarde. Confirman historial criminal de Richard, al que asociaban con Miriam. Nunca tú hayas visto una intensa campaña de información sobre esto, porque la decisión era crear una atmósfera, porque no la querían ahí adentro. Yo estoy claro que no querían a Miriam y que Danilo no iba a tomar... Bueno, no querían a Miriam, pero querían a Soto. Entonces hay cosas como que uno no se le explica. ¿Cómo que no? Ahí, ¿tú crees que Danilo va a crear una mayoría que no tenga confianza de que lo va a proteger? No, porque Pero si no, vamos a sacar, vamos a sacarlo a todos. Pero no querer No. a Miriam. No, pero, no, no. Incluyendo a quienes Leonel puso. pero no, pero además, Claro. el no querer a No, Miriam. y sí, si vamos a sacar gente que tiene vinculación con casos criminales, entonces vamos a sacarlo a todito los que tienen vinculación. Pero Así me es. O sea, refiero no a que- saquemos Pero unos y otros. había no. una actitud clara en esa campaña, sostenida hasta esta tarde, de que se excluyera a Miriam Germán. Pero bastaba entonces con hacer lo que se hizo, en todo caso. Sin campaña. Oye, Sí, no había sin que, no campaña, era simplemente necesario sometió hacerle la vo- eso. sí, sí. Simplemente no, hombre, le Simplemente daban sometió la los votos y ya. votación, Ajá. y votó- tanto votó en favor, votó en Crearon contra. una atmósfera Pero esa de atmósfera... duda sobre Lo que pasa- ella. Fafa, pero esa hubo atmósfera al dos final lo que hace campañas. que la fortalece a ella. Pero hubo campaña En vez de también a favor. debilitarla. Hubo campaña. Sí, Bueno, pero de las fue dos una vías. forma clara de Hubo una dejarla campaña fuera. en contra y una a favor. Mira, Justiniano Montero es un juez de carrera muy decente, muy preparado. Ahí no había, es que no quieren jueces, no quieren jueces. Samuel Arias es muy preparado, pero caramba, pero no quieren jueces independientes. Jueces que le huele a Pero tú estás independencia. mencionando dos jueces bien preparados. Yo dije, oye, acabo de decir preparado. Preparados. No, está bien, preparado, ¿verdad? Pero no he dicho que es independiente. Fafa, tú hablas por mi favor, espérate. Ya, no me está busques claro. problemas, Fafa. No se atreve a decir que son independientes. Pero ese es el listado. Venga, una pregunta. Porque yo creo que si lo que se está diciendo es así, yo creo que los que han sido opositores de Leonel Fernández en su carrera política deben hoy darle un reconocimiento, porque entonces las jueces que se eligieron en el 2011 sí había jueces independientes. Y eran buenos. ¿Y eran buenos? O sea que parece Digo que yo. Leonel no eligió tan No mal. fue tan malo. No. Y ese sí, y déjame decirlo, porque con el chiste voy a decir la realidad, y ese sí que politizó la justicia. Sí, claro. Para que no, Incluso él, para que no nos llamemos él hizo engaño. variar la composición del Consejo Nacional de No, la yo Magistratura. digo que los No, que tú quieres han- que tú quieres Él hizo variar la digo que a composición del Leonel Consejo Nacional de la hay que hacerle Magistratura ahora un y la desagravio. politizó más que los otros. Dame decirte por qué le llaman que la politizó más.
Sí. ¿Tú quieres que te diga por qué dicen que la política hizo mal? No, deben hacerle un desagravio. No, con este listado. Porque Leonel Fernández no tuvo ni siquiera el comedimiento de colocar a gente que no fueran tan visibles Hombre, dentro de su partido. Jubiló gente que en su Espérate. vida había estado sentado, coño, en un tribunal. Espérate. Él se arriesgó y puso gente tan connotada de su partido Y de fuera de él también. que produjo ese cuestionamiento. Ahora, ¿tú sabes cuál ha sido la estrategia ahora de esta gestión? Gente que también pudieran estar más comprometidos que esos que se comprometieron que Leonel puso, pero que no tenían ese conocimiento público. No eran ese tipo de figuras que Leonel se arriesgó a colocar. Pues yo te menciono gente aquí, te digo, fulano de fulano. Sí. Pues yo te dije a ti lo de la Cámara de Cuentas. Ah, no, hijo de fulano. Y yo dije, y traje la foto, grafía aquí, dije con quién estaba vinculado, con quién come, con quién bebe. Bueno, pero vamos todo eso. Vamos a ver la votación de esos jueces, los 8 que entraron. Vamos a ver qué votación se hizo y si O nada más total, recibieron el tiene que voto. ser total. Si nada más, bueno, Seis y No seis. sean los no, ingenuos, total, no, si nada más señores. recibieron el voto de los 6 vinculados No se al hagan gobierno, ingenuos. o si también recibieron el voto de los otros 2 miembros. Ese es otro No tema. se hagan los Eso es algo tontos. interesante Hay de que ver la saber. composición. En Eso va a cada estar No bien. se hagan en los cada tontos. caso. Danilo no iba a poner Modesto. ahí un equipo que no esté seguro él de que ese equipo lo va a proteger. O y sea no que todo a lo que usar la pusieron justicia. ahí son alicates de Danilo. Yo he dicho que la mayoría de los que están ahí, Danilo no iba a aceptar. Dije que una mayoría esté compuesta ¿por qué no puso a por Modesto? jueces No, independientes. pero por eso Luis dejó Seguro. 3. Yo no tengo ¿Por qué puso a ninguna duda. Modesto? ¿Por qué puso ¿Por qué no Modesto? puso a Modesto? ¿Por qué no puso a José Alejandro Vargas? ¿Por qué no puso a Porque Jenny le Berenice? negaron cosas que querían, que reñían con la ley. Entonces son de su agrado. Ahora yo no voy a poner más. Ahí hay amigos de uno que uno sabe, y ellos saben que uno sabe que tienen su acercamiento y vinculación. Lo que pasa es que Danilo ha sido más inteligente. Si te pone a fulanito de tal, cuyo nombre se lo señalo ahorita, tú dirías, no, es un juez de qué sé yo quién. Pero yo te digo a ti, a través de quién llegó a ser así. Porque Leonel te puso claro a Fran Soto, a Mocoso Segarra, 2 fiscales de él. Y eso comenzó a crear cuestionamientos porque eran evidentemente dirigentes del PLD. Algunos de ellos, tú no lo ves en los medios de comunicación ni nada, y algunos son jueces de carrera, pero yo te puedo decir a ti qué vinculación tienen a través de quién. Por eso se cuidó un poquito, pero no que no están vinculados. Pero ya esa es la suprema que tenemos. Para mí, deben ser todos honorables, porque yo no quiero ahorita que todas las vainas que yo vaya a la justicia y ahí está el nombre fulano. Entonces después tengo yo que ponerme a conchar fafa. Aunque yo lleve la verdad. No, tú no das pa' concho. Y está muy Que mayor no, para yo sé eso. conchar. Está muy mayor para eso, ¿verdad, Francis? No. No, mira, ¿cómo que estoy muy mayor para eso? Pero no me defienda, Yolisa. Para conchar. No, pero yo soy Uber. Eddie Alcántara. ¿Pero en qué tú concharías? Yo, Sería en una jipeta, porque él ¿dónde tú trabajaría no con cabes en un Uber, carro con público? Uber. con Uber. Tú no cabes en un carro público. Sí, yo quepo. Yo me monté esta mañana en uno. Ajá. Y atrás. Cuente su historia. No, me monté en uno, atrás. Sí. Y llegué Y los hombros y las rodillas iban al mismo desde la nivel. Núñez con El 27, cuello llegué del conductor. hasta el puente Juan Carlos. Pero desde ahí estoy viviendo dolor neurobión y que me disculpen la... Entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a ser Luis Henry Molina. Bueno, todavía no se sabe. No lo han dicho, pero esos son los jueces. Porque ahora hay que Bueno, pero ver está en qué incluido entre los posición nuevos. quedaron ¿Y de todas esas cuál personas. cuál diferente a Luis Henry Molina tú consideras que puede ser presidente de la Suprema? De los 8 nuevos que tú mencionaste ahí. No, yo te voy a decir ahora mismo quién preside. Déjame escribirle a Danilo, espérate. Y el Diario Libre dice que habrían elegido a Luis Henry Molina Sí, como lo dice presidente. como Gabriel, claro, no hace una afirmación. No, ahora yo te Pero digo además, ahora no, mismo. que de los 8 que tú mencionaste, que entraron nuevos, el único que tiene esa posibilidad. Luis ¿no? Henry Molina Es preside. Luis Henry Molina. Danilo Medina me acaba de contestar. Luis Henry Molina preside. Gracias, mi hermano. Mi fuente ahí en el Consejo, que es el presidente de la República. Yo la digo la fuente, porque ¿qué voy a hacer? Un hombre bien Bueno, pero si Claro es, que me demientan. si es Luis Henry Molina, no es una persona que está desvinculada del sector justicia. Luis Henry tiene una trayectoria tanto en el sistema judicial como en el Ministerio Público. Luis Henry fue quien inició con el trabajo de la escuela del Ministerio Público. Es una persona que sabe cómo se forman los fiscales y cómo se forman los jueces. Bueno, pero A un nivel de empleado- gerencia, un es una empleado del persona que presidente, no un ha pre- sido vinculado a ningún Era escándalo. un empleado tampoco. del presidente.
Un empleado. Y Mariano. Bueno. Mariano no era un empleado No, de está Leonel. bien. pero No, Mariano no estaba en el tren gubernamental. Mariano era el abogado de Leonel. Sí, está bien, Todo pero el mundo sabe cuál era el Mariano estaba expediente más que se hacía en comprometido esa con Leonel oficina. Fernández que Luis Henry Molina. mandaron a retirar, mandaron a Flavio Darío y a Olivo. y a Olivo Huerta. Olivo nunca aceptó. No, ellos iban a presentar, porque cuando mandaron a Servio Tulio, mencioné esos nombres, pues Servio Tulio no dice nada que no le O diga. sea, que a Servio Tulio lo mandaron. Perdón. Claro. ¿Repite eso? Que Servio no Cuando Servio Tulio no que lo mandaron, pues, ay, perdona, mi hermano, tú Te sabes que te tengo pasaste mucho ahí, afecto. Pero Servio Tulio no falla, cuando él dice una cosa es porque está A Flavio Darío lo parece consensuado arreglaste bien. o enterado. Oye, ni Ramón Orlando. Ni Ramón Orlando. Prendiendo de Te la tema. luciste ahí. Él sopesó esa posibilidad y entendió que tal vez le convenía No, si quiere más, Palacio que nos dé la rueda de prensa, que ya está O todo dicho. simplemente entendió que no era su momento. que no era su momento, que no Puede no le ser. convenía. Eso es lo que aparenta en el caso de Flavio Darío. En el caso de Rodríguez Huerta, Pero también para hay la otra- próxima- hay otras implicaciones que tienen que ver con lo que tú dices, con la autonomía. Hay sectores donde se hace referencia a que Rodríguez, si bien está muy vinculado Un breve paréntesis, es un muchachos. embajador del gobierno de Danilo Medina, pero de todas maneras es una persona bastante autónoma. Un breve paréntesis. A los que le dan seguimiento a informaciones internacionales, según Wikileaks, Julian Assange ha sido expulsado de la embajada de Ecuador en Londres, lo que le deja a expensas de que el Reino Poco Unido, está preso. ejecute la orden. petición de extradición que pesa sobre él por ¿Cuántos acusación años de tenía violación. él ahí? Unos cuantos, Siete señor. años. Tenía, no más de 7. No, 7, 6 para 7. Unos cuantos. Sí. Hasta engordó ahí porque no tenía dónde salir a hacer ejercicio. porque eso- Nada. Este va bien. Entonces, es difícil Lenín Moreno, señores, miren. Lenín Moreno parece que no copió de lo que le pasó a Juan Manuel Santos en Colombia cuando traicionó a Uribe. Mira los resultados. Tampoco tú estás obligado en política a obedecer al que estuvo antes de ti. No, pero tampoco tú puedes hacer una traición tan burda que tú lo No, persigas. insisto, hay que ver a o sea, qué tú porque le llamas traición. tú lo ves Es como una decir, traición, La o sea. corrupción del que estaba antes de ti, perseguirle O sea, traición. y tú te crees que Lenín, que Entonces- fue parte del tren gubernamental de Correa, no sabía si había corrupción. Qué bueno que lo sabía Entonces, para que la persiga. Ay, ¿por qué aceptó el apoyo Porque con esos entonces, cuartos de la ahora, corrupción si está a su persiguiendo la candidatura? corrupción, ahora yo no sé dónde está la honestidad de la gente. No, ni Porque entonces ahora es un traidor. lo es que un piden que desleal. se haga aquí Sí, es malo si lo hace otro. sí, Pero sí, mi hermano, es un desleal. Pero mi hermano, perdóname, pero si tú sabes que con los cuartos de la corrupción que te están apoyando a ti como candidato, o no lo persigue o no acepte el apoyo con esos cuartos de la corrupción. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. En este momento vamos a hacer una conexión directa con la Presidencia de la República, donde se va a dar inicio a la rueda de prensa para anunciar las personas que han sido seleccionadas para ser miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes escucharon ya los nombres que hemos dado aquí. Vamos a ver cuáles son las certezas o los desaciertos. En este momento va a hablar el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Dispone que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene entre sus funciones designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia. A su vez, el artículo 181 de la Constitución Dominicana establece que los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a una evaluación de desempeño por parte del Consejo Nacional de la Magistratura al término de 7 años a partir de su elección, para lo cual se regirá por los criterios contenidos en la ley que rige esta materia, en este caso, la ley número 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, del 31 de mayo del 2011. En esta ocasión, el Consejo Nacional de la Magistratura está apoderado de la evaluación de 10 jueces de la Suprema Corte de Justicia, pues si bien habían 12 jueces a los que les correspondía ser evaluados, 2 de ellos optaron por no ser evaluados. Asimismo, el Consejo examinó los 78 candidatos que se presentaron para ocupar posiciones en la Suprema Corte de Justicia, de los cuales 62 son jueces que pertenecen a la carrera judicial. Según el párrafo sexto del artículo 56 de la ley número 327-98 sobre carrera judicial, si un juez de la Suprema Corte de Justicia que sea evaluado y el Consejo Nacional de la Magistratura decidiese separarlo de su cargo, este continuará disfrutando de todos los beneficios de los jueces en servicio, pues la separación del cargo por las razones que el Consejo considere pertinente no constituye una sanción contra dicho juez. El artículo 33
de la referida ley número 138-11 enuncia los criterios para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los cuales son integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, lo cual tendrá como base de sustentación los informes de desempeño que, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, son presentados por los presidentes de las salas sobre cada juez miembro, los del presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre los jueces presidentes de cada sala y los de los presidentes de cada sala sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia. De estas disposiciones de carácter constitucional y legal se desprende que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una facultad amplia de evaluación y apreciación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia objeto de esta evaluación, siempre que se guíe por los principios de objetividad y razonabilidad. Desde esta perspectiva, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene el mandato y la obligación de evaluar no solo el desempeño individual de los jueces visto de manera aislada, sino también a la Suprema Corte de Justicia como un todo en el contexto de su trabajo en un periodo determinado, en función de los múltiples criterios que plasma la ley como marco de referencia para la evaluación. Es decir, el Consejo Nacional de la Magistratura debe tener una visión integral cuya meta sea el fortalecimiento institucional, la consolidación del Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en la justicia. En el contexto de este proceso de evaluación y selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia, múltiples sectores de la sociedad dominicana han demandado la renovación de esta alta corte como forma de relanzar el Poder Judicial y avanzar hacia una nueva etapa de reformas bajo un nuevo liderazgo y una composición renovada de esta alta corte. El Consejo Nacional de la Magistratura no puede ser indiferente a estos reclamos, los cuales ponen de manifiesto la existencia de grados de insatisfacción y de confianza no desdeñables en sectores relevantes de la sociedad dominicana en el desenvolvimiento del Poder Judicial. De ignorar estos reclamos, el Consejo Nacional de la Magistratura no estaría a la altura del mandato y la responsabilidad que le ha otorgado la Constitución a este órgano, clave de nuestro ordenamiento institucional. Desde esta perspectiva, el Consejo ha realizado una selección que combina la experiencia con la renovación, la continuidad en este poder del Estado con la incorporación de nuevos miembros que lleven nuevas ideas, nuevas energías y un compromiso reformador a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial en general. Así, para darle continuidad a los trabajos de las diferentes salas de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura ha decidido confirmar 3 jueces de los que fueron objeto de evaluación, 1 por cada sala. Por otra parte, con el propósito de producir una renovación significativa en la composición de la Suprema Corte de Justicia, como han demandado múltiples sectores sociales, el Consejo Nacional de la Magistratura ha decidido reemplazar 9 jueces de esta alta corte, respetando el mandato constitucional que dispone que 3/4 partes de los miembros de la Suprema Corte de Justicia deben pertenecer al sistema de carrera judicial y la restante 1/4 parte integrada por profesionales del derecho, académicos y miembros del Ministerio Público. Los 3 jueces confirmados son el magistrado Francisco Antonio Jerez, de la Sala Civil y Comercial, el magistrado Fran Euclides Soto, de la Sala Penal, y el magistrado Manuel Ramón Herrera Calbucia, de la Sala Laboral, Administrativa y de Tierras. Los nuevos jueces seleccionados son: 1. Magistrada Vanessa E. Acosta Peralta. 2. Magistrado Samuel Arias Arseno. 3. Magistrado Anselmo Alejandro Bello. 4. Licenciado Napoleón R. Esteves Lavandier. 5. Magistrada María G. Garavito. 6. Luis Henry Molina Peña. 7. Magistrado Justiniano Montero Montero. 8. Magistrada Nancy I. Salcedo Fernández. Y 9. Magistrado Rafael Vázquez Goico. Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura designó a Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, al magistrado Manuel Ramón Herrera Calbucia, primer sustituto del presidente, y a la magistrada Pilar Jiménez
segunda sustituta del presidente. Asimismo, le informamos que estos 12 magistrados que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia serán juramentados por el Consejo Nacional de la Magistratura mañana viernes 5 de abril del año 2019 a las 12 meridiano en uno de los salones de este Palacio Nacional. Muchas gracias. Los nombres. Los confirmados: Francisco Antonio Jerez, de la Sala Civil y Comercial. Francisco Antonio Jerez, de la Sala Civil y Comercial. Fran Euclides Soto, de la Sala Penal. Fran Euclides Soto, de la Sala Penal. Y el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, de la Sala Laboral, Administrativa y de Tierra. Los nuevos jueces seleccionados, que son 9, son los siguientes. Acaban ustedes de escuchar en vivo. Bueno, ya ustedes escucharon cuál es en vivo la selección que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo que habíamos dicho hace unos minutos. Reconocer la buena fuente. La primicia de Eddie Alcántara. Al fin, primicia. Solo le faltó un nombre. María pero Garavito, ciertamente acertó en todo. Hasta un reloj dañado, acierta indica, no, pero fue de buena fuente. ¿Qué es lo que te pasa a Fue usted? de buena fuente. Y mira que lo está reconociendo alguien que siempre cuestiona su fuente. No, la puso strike. Yo nunca. La puso strike. Es más, lo cantaron en el orden que yo lo di. Así mismo. Nada más le faltó la Porque magistrada Garavito. es que mi fuente, Danilo, no me puede poner a hablar de una cosa. Repetimos, Oye, su fuente. el nuevo presidente de la qué fuente Suprema él Corte de tenía. Justicia, Luis Henry Molina, y doña Miriam Germán. Ahora yo quiero que tú se me quedó digas a mí, fuera. ¿cuándo yo he hecho una cosa Esas aquí son que las- alguien lo haya desmentido Pero, aquí en 7 años? Sin embargo, Nunca. ninguna de las dos cosas fueron sorpresas. No. Habíamos dicho antes Sí. que no iba a quedar dentro la señora Miriam Germán y desde hace 6 meses habíamos dicho que el próximo presidente de la Suprema iba a ser Luis Henry Molina. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, ya el misterio ha sido develado, ya el país tiene una nueva Suprema Corte de Justicia, solo 3 repiten, ya la gente sale de la incertidumbre. La magistrada Miriam Germán, que fue el centro de una controversia por 3 semanas, quedó fuera de la Suprema Corte de Justicia a pesar de que ella había completado su proceso y había dicho en todo momento que no se iba a retirar. Se retiran Plasencia Hirohito, Esther Angelán Casanova, la misma magistrada Germán, y todos los demás se retiraron 7, en adición a los 2 que ya se habían van retirado. 9, pero de los que se evaluaron, 7 se fueron. 7 se fueron y solo repiten Jerez, Fran Soto 7 se fueron, Y no, Herrera 7 Carbucia. y lo Carbucia. sacaron. No votaron por ellos. Se votaron por ellos, no que se Así fueron. No, que también sí que lo Que sacaron, se es como que fueron. lo empujaron por un Ah, balcón. es muy indecente. Y además yo sé No que lo fueron seleccionados, para decirlo de la forma correcta. Bueno, sí. Todos ellos vuelven a una vida normal, algunos los que cumplen tiempo para pensión son pensionados y los que no simplemente vuelven a su ejercicio legal y pasaron por la Suprema Corte de Justicia, que esto es sin duda una buena referencia para su currículum. Vámonos con la continuación de los comentarios y le toca el turno a Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Yo iba a hablar sobre un tema de economía, pero era economía muy pura. Entonces, dadas las circunstancias, ciertamente hay que detenerse a reflexionar un poco sobre esta, vamos a decir, esta crónica que ya estaba anunciada, era de conocimiento de la mayoría de la gente, bueno, y de las personas que estamos vinculados de una manera u otra al acceso a determinadas informaciones. El hecho de que Luis Henry Molina iba a pasar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por esa parte, solo decir que se trata de alguien que estaba ocupando, es un abogado de gran experiencia y de mucha capacidad. Se trata de alguien que estaba ocupando la posición de presidente del Consejo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel. Por lo tanto, ahí se presenta una nueva vacante para un nombramiento adicional de parte del presidente de la República, el nombramiento que se hace por decreto. En el gobierno del presidente Danilo Medina, el Indotel ha tenido, bueno, con Luis Henry Molina, entiendo que ha tenido 3 directores o 3 presidentes. Estuvo ahí Amarante Baret, estuvo ahí también este señor que ahora es embajador en la OEA, si me ayuda, Cedi Alcántara, ¿cómo se llama? No, tuvo este muchacho que está en Industria y Comercio, ¿cómo se llama? Sabiñón. Bueno, estuvo también Sabiñón, que fue sacado y dejado sin funciones. Gedeón. Y Gedeón, ese es el que yo a referirme, que es el embajador, y Luis Henry Molina. O sea, ha tenido 4
presidentes del Consejo de Indotel, esa institución en el gobierno de Danilo Medina en los últimos 7 años, 6 años y medio. Habrá un nuevo director. En el caso de la exclusión de Miriam Germán de la Suprema Corte de Justicia, entiendo que le corresponde al gobierno analizar, y digo al gobierno porque la situación o las circunstancias mediante la cual se produjo un escándalo en torno a la magistrada cuando era presentada o cuando era entrevistada por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en su intención de ser tomada en cuenta para ser ratificada en ese alto tribunal. La forma en que fue interrogada o entrevistada o que fue cuestionada por el Procurador General de la República ha sido muy cuestionada, porque el procedimiento que se utilizó pues prácticamente victimizó a esta magistrada y sobre todo hizo quedar muy mal al Procurador General de la República, pero más que eso afectó, quieras o no, afectó la imagen del presidente de la República, porque muchos opositores del gobierno, pero también gente allegada al gobierno, representantes de medios de comunicación, hacedores de opinión pública, entendieron como que la actuación del Procurador General de la República fue algo planificado y que contaba con el conocimiento del presidente Danilo Medina. Yo pienso que no. Pienso que tal vez el presidente Danilo Medina pudo haber tenido conocimiento de que el procurador le iba a hacer algunas preguntas sobre determinados temas de los cuales se le hizo, pero no precisamente que supiera de esa forma era que se iba a hacer, porque el presidente Danilo Medina es una persona que no se puede subestimar en cuanto a sus habilidades políticas y en cuanto a el manejo de su imagen y del Estado, y de seguro que no iba a caer en una situación que pudiera olerse que iba a provocar algún tipo de afección en torno a su imagen, más tomando en cuenta que muchos coinciden en afirmar que él quisiera conseguir la habilitación para volver a buscar una postulación hacia una nueva reelección en el gobierno. Yo siempre hago referencia a que el presidente Danilo Medina habló el 27 de febrero, y el 27 de febrero fue, si no me equivoco, día jueves, presentó sus memorias correspondientes al año anterior e incluso correspondiente a su gestión completa, pronunció un discurso de 2 horas y media, donde hizo una cantidad importante de anuncios, algunos muy positivos, como el del aumento salarial para los empleados del Estado. Sin embargo, pasó el día viernes, sábado, domingo, que es fin de semana, y el lunes se produjo esta situación donde el Procurador General de la República le hizo preguntas presentando unas cartas anónimas a la magistrada Miriam Germán, que automáticamente borraron todo el efecto que pudo haber tenido la presentación que había hecho 2 o 3 días antes el presidente Danilo Medina. Se afectó seriamente su imagen, se vio muy afectado incluso el gobierno en sí mismo durante las 2 primeras semanas del mes de marzo, durante las 3 primeras semanas incluso del mes de marzo, y era algo que ningún dirigente político desearía. Hago ese pequeño resumen solo para referirme al hecho de que todos sabemos que el presidente Medina tiene en el Consejo Nacional de la Magistratura actual, en esa composición, hoy día, por razones coyunturales se pudiera decir, pero tiene mayoría de votos. Tiene mayoría de votos porque cuenta con su voto, cuenta con el voto del Procurador General de la República, que es a su vez un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, por lo tanto, y aparte de eso, este Procurador General de la República, que es fiel aparentemente en un 100% a la voluntad del presidente. Entonces cuenta con el voto también hasta cierto punto incondicional del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y de la Cámara de Diputados, el señor Camacho. Y podía también contar con los votos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, ahí presente, porque está vinculado o se le vincula al Partido de la Liberación Dominicana, así como al juez secretario de esa composición. Solamente los votos de los representantes y legisladores del opositor Partido Revolucionario Moderno no le favorecerían. Y aún con una situación de votación 4-4,
la propia Constitución establece que en situaciones de empate el voto del presidente de la República vale por 2. ¿Qué quiero decir con esto? Brevemente, simple, que con la decisión de dejar fuera a Miriam Germán, bastaba que en el día de hoy, cuando se sometiera a votación, por más ponderaciones positivas que pudiera tener ella, sencillamente el presidente podía levantar su mano para votar en contra y le iban a seguir los votos de la mayoría de los miembros del Consejo, y con eso automáticamente la dejaban afuera sin la necesidad de hacer lo que se hizo, que al final afectó, como dije, seriamente, de manera coyuntural, la imagen del presidente Danilo Medina, la imagen del gobierno, y vamos a ver las críticas que van a continuar, porque de todas maneras el hecho de haberla dejado fuera también va a tener ahora críticas a favor y críticas en contra, que van a hacer que el debate continúe en torno a la figura de esa magistrada, doña Miriam Germán Brito. El gobierno de la tarde. Vamos con el gobierno de la tarde a las 6:19. Es momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Se impone, de hecho, alguna referencia a esta información de la composición de ese aparato supremo de la justicia. Yo pensaba hablar hoy sobre las declaraciones de mantener la cesantía que hace Corripio, pero estoy obligado a dedicar un poco de atención a este tema primero. He sostenido aquí, y los oyentes tienen que ser testigos, que Danilo tiene una inmensa inquietud acerca de su destino después que deje el poder. Y que yo lo entendía. Teniendo el poder, sabe que si lo abandona sin protección, él podría ser uno más en los 17 presidentes de América Latina que están presos o camino de la cárcel. En este caso, he estado defendiendo la idea que dentro de la política general de pretender cubrirse con la continuidad en el poder, estaba como último recurso asegurar una mayoría en la Suprema Corte de Justicia que le asegure a él que no tiene nada que temer y que ese instrumento servirá para protegerlo, no para cuestionarlo. Y decía que yo lo entendía porque no es verdad que él, estando en el poder y decidiendo quiénes son los que deben asumir esa función, iba a dejarla al azar o al margen de que él tuviera seguro de que efectivamente la mayoría de esa institución lo va a proteger. Los ataques a Miriam fueron un indicador desde el principio de que querían salir de ella. Fue una campaña sostenida hasta en la tarde de hoy sostenida. Ayer se publicó que el hombre, el ingeniero acusado de que era un narcotraficante y que Miriam era amiga de él, le publicaron una información diciendo que no tenía ninguna evidencia de que él era un acusado en Estados Unidos de ningún delito relacionado con el narcotráfico. Y entonces esta tarde en el Nacional, y digo esto porque yo sé que las noticias que salen no son accidentes, en el Nacional salió el hecho de que confirmaba, según la información, que él estuvo condenado en Estados Unidos por acciones relacionadas con el narcotráfico. Nadie que conozca este país podía esperar que esa campaña concentrada en esa mujer tenía un origen independiente o autónomo. Que ese procurador, tan servil como cualquier otro lacayo que trabaja en la justicia, no iba a asumir la ola de denuncia sobre Miriam Germán si no fuese un plan que quedó en evidencia, un plan de crear una atmósfera contra ella en una forma tal que puedan atenuar
la crítica por erradicarla o dejarla fuera, pero de todas maneras ahí está. Y yo no tengo duda de que esto tiene que remitir a una reflexión seria de la oposición, de los empresarios y de la sociedad. El mecanismo para escoger los jueces de la Suprema no puede ser el mecanismo actualmente en uso. Usted se imagina que el Congreso Nacional es constituido por legisladores escogidos por el voto directo de la población. Y el Poder Ejecutivo también. Pero el poder que arbitra esos dos no es de origen limpio ni libre. Es dependiente de la voluntad que lo constituya, que es la de que predomina en el poder en ese momento. Así no puede haber garantía de tener una justicia confiable e independiente. Y creo que este momento es para reflexionar sobre qué compromiso tenemos que hacer para lograr una justicia que evite estos cuadros tan penosos de usted ver maniobrando y preparando tranquilamente una constitución de un equipo de lo que el presidente esté seguro que es para protegerlo que está ahí, no para atacarlo ni para indagar. Y solo así, cambiando esa forma de escoger a los jueces, puede asegurarse que la elección de los mismos pueda corresponder con el interés de la población de que sean jueces independientes, no establecidos por el interés de lo que mandan, de tener una justicia que los proteja, no que lo cuestione. Ahí está, sin embargo, la experiencia al desnudo. Yo no creo que nadie que tenga un poco de racionalidad puede pasar por alto que lo de Miriam no fue un accidente, que fue un programa concreto para crear una atmósfera en la que ellos pudiesen, como lo han hecho, dejarla fuera y tener entonces algunos argumentos que artificialmente ellos echaron en la opinión pública, como su relación con narcotraficantes, sus amistades, hasta insinuaciones del uso de recursos inconfesables para tener hasta un palacio. De todas maneras, este país está frente a un hecho que agrava la situación institucional de la República Dominicana. Yo insisto que aquí están equivocados la gente del poder cuando creen que el poder le da todo el poder para ellos decidir lo que le conviene, aunque esté en contra de toda la lógica de la población. En este caso, la constitución de una justicia que nadie tiene duda, que no tiene nada de independencia y que por lo tanto no tiene nada de confiabilidad, va a crear un sentimiento cada vez más deteriorante de la jerarquía y la capacidad del poder, porque con este resultado mucha más gente de la que no quiere ni siquiera que le hablen de los partidos va a saber que el poder en este país es un relajo controlado por los que mandan o por los poderosos. Así que yo lamento lo que ha pasado, pero creo que hay un costado favorable para la población. Se desnuda una vez más el monopolio del poder para uso de la conveniencia de los que mandan. Y por otro lado, yo quería, como dije en la introducción, hacer un breve comentario de la declaración de Corripio. El señor Pepín Corripio, el jefe del grupo Corripio, favorece mantener la cesantía. Ese es un título muy sugerente, porque en el fondo él está planteando lo que puede ser una forma de tratar de imponer menos dolorosamente el interés ahora del empresariado, el interés de limitar la cesantía. Saben que nadie que tenga un poco de lógica y de sentimiento de solidaridad puede apoyar la propuesta de liquidar el proceso de la cesantía y abrir una nueva realidad que no permita a los trabajadores
trabajar conscientes de que tienen en cierta medida una inversión del tiempo con su trabajo. Ahora, Pepín plantea una cosa muy simpática. Bueno, yo reconozco los derechos adquiridos de los trabajadores, pero creo que las nuevas modificaciones de la ley tienen que ser para los que entren ahora. Es decir, institucionalizar un trato discriminatorio, un trato que no tiene nada que ver con la noción de ética y de lo que creo es la justicia elemental de la vida, que los trabajadores que entren ahora van a estar desamparados y sin la cesantía que asegura ya como un derecho adquirido el actual Código de los Trabajadores. Ese planteo de remitir a que está bien para los viejos, vamos a poner con los nuevos, es un proceso que legitimará el relevo de los existentes bajo ese derecho y relevarlo por los nuevos, que no importa lo que den ahora por cumplir con esos despidos, van a crearle en cierta medida una posición inmensamente favorable para los empresarios. Yo creo que lo mismo hace Pepín con el problema de la solicitud de salarios. De decir, sí, hay que subir los salarios, pero hay que tener en cuenta las dificultades que tienen algunos. Algunos empresarios. Yo quiero reiterar que este empresariado que ha estado disfrutando, según todas las informaciones del Banco Central, de un incremento constante de la economía dominicana, que hasta dicen un 7%, apele ahora que además de ese crecimiento económico, con los salarios que tiene ahora en la práctica el empresariado, donde, miren, los beneficiarios del salario de hoy tienen un problema, y es que ese salario expresa la progresiva devaluación de la moneda dominicana. Le congelan su sueldo y entonces cada año el peso se devalúa y eso hace que con lo que usted recibe ahora compre menos después. Desde ese punto de vista, yo creo que son dos cuestiones que los trabajadores, la gente con conciencia democrática de este país, debe tratar de rechazar y debe luchar por organizar con fuerza el justo reclamo de la clase obrera de que no le atenten a los derechos adquiridos, no solo para los que están ahí protegidos, sino también para los trabajadores que vengan. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:33. Visiblemente afectado, hoy ha respondido Carlos Silver, quien intentara romper el récord Guinness de más horas cantadas y quien duró cerca de 5 días cantando en el Parque Eugenio María de Hostos. Él dice que luego de que se le informara su gran hazaña de que no fue certificada en el libro Guinness, entre lágrimas narró las dificultades que tuvo para continuar cantando cuando ya se le había ido la voz. Dijo que lo más grande fue el abrazo de ese pueblo, se cumplió con toda la ley, yo me sé todos los reglamentos punto por punto, me descuidé en algunos, los reconozco, pero por eso seguía cantando. Le tumbé 6.420 segundos de pausas, se los regalé a Guinness y me quitaron el récord. ¿Por qué? Solamente cuestionó. Dijo que pidió disculpas a quienes ofendió y se retractó de las palabras fuertes que expresó sobre los políticos dominicanos. Yo pensaba que estábamos en mi casa. En un momento hice unas observaciones que no me di cuenta. Los llamé de una forma que no sé, pero les pido disculpas porque en mi país hay muchos funcionarios serios. 5 días ahí, sale transformado. Claro. Sale Sin que no sabe lo que dormir, dice, sin sin dormir y hablando, cantando. Todo. Imagínate que nosotros queramos entrar al libro Guinness y pasemos aquí nosotros 5 días completos, con sus días y sus noches, haciendo un programa de aproximadamente 120 horas. Tú sabes que hay gente que es muy, muy cruel, sobre todo muy cómoda, cuando analiza las cosas que los demás hacen. Yo he visto gente, incluso algunos de ellos con una vocación de liderazgo y de preocupación por el pueblo, analizar siempre desde su burbuja
¿qué hace este muchacho haciendo esto? ¿Qué importancia tiene? Que miren, el ser humano tiene un espíritu desde que esta especie se separó, se dividió de las otras, y donde le ha gustado siempre trascender los límites anteriores. Yo citaba ayer la frase de aquel hombre que murió intentando escalar el Everest por primera vez, George Mallory, aquel alpinista británico. El de por qué escalar el Everest. Y ¿Por qué está ahí? Porque está ahí. Luego se discutirá si la frase es real o no, pero yo siempre he creído que es una frase que resume la importancia del espíritu humano. Bueno, que le pregunten a Iván Gómez, a Federico A Joviné, Jovine, no, y no solo a Mella, ellos, y- al que corre los 100 metros planos en menos Sí, tiempo que el que le anterior, pregunten a Félix Sánchez, al que corre la maratón en menos tiempo que el a anterior. la reina al del que- Caribe, ¿por qué hacen lo que hacen? El ser humano tiene por vocación desde épocas Hacer esa antiguas. pregunta, tan solo el hecho de considerar hacerle una Claro, tontería. el lema olímpico de los griegos, Altius, Sitius Fortius, más alto, más fuerte, más rápido, es aplicable también a otras áreas de la vida. Y la idea de los récords, si bien mucha gente la puede encontrar absurda y está en su derecho, él no daña a nadie, no le hace daño a ningún tercero, todo lo contrario. Se puede generar una competencia, yo diría, la más sana del mundo, cuando gente de tu propio entorno intenta superar, ponerse esos retos. Cuando Hidalgo hizo aquel famoso maratón de las tantas horas hablando, oye, yo soy el primero que lo aplaudía. Yo no soy entusiasta en muchas cosas, lo admito. Yo alguna cosa como que no me generan tanto entusiasmo, pero me genera admiración el espíritu humano. Entonces yo veo a esta gente que quiere cambiar el mundo, claro, con su receta, con un truño siempre. Esto es un disparate, eso es aburrido. Hasta que Hermano, lo hacen a lo ellos. mejor el aburrido es usted. Eso enriquece el espíritu humano. El espíritu humano le enriquece la competencia, los retos. Le llama la atención una serie de cosas. Esa sociedad cuartelaria que quieren mucha gente, esto no aporta nada. Y usted sabe lo que le aporta a otro: alegría, el espíritu, la felicidad es un elemento sumamente subjetivo. Y Eso lo dice por lo de Carlos. Sí, porque mucha gente, tan pronto ocurrió la situación, salió a hacer unos enjuiciamientos que yo digo que son muy cómodos, en el sentido de si eso aporta o no, pero insisto, ¿y a usted qué le resta? ¿Y a usted qué le resta? Yo creo que hay muchas actividades humanas. Bueno, tal vez porque el problema de quien dice eso. Sí. No hay gente que vive con un truño, mi hermano. No, es tan profundo que no quisieras, que no lo comparte siquiera. Claro. Y cuando alguien no tiene un problema tan profundo como él, y ese tipo de cosas, yo me paré. Pero claro, aquí. Yo me paré el sábado pasado, hermano. No, el domingo pasado. Yo estaba en la zona colonial. Y de allá para acá yo me paré. Yo Y se lo he sentí- dicho a algunos amigos. Yo me sentí satisfecho, Oye. primero por el evento, segundo, un dominicano haciendo un esfuerzo que aunque no lo lograra, para mí el intentar hacerlo es valiente. el triunfo. ¿Tú sabes que él estaba haciendo eso? Buscando patrocinios privados. Guinness no paga nada. No le dieron nada. Guinness incluso hay que pagarle al juez oficial para que esté presente. Pero le iban a desmontar la tarima en medio del espectáculo. Él hace un esfuerzo en buscar los patrocinios. Insisto, eso no le hace daño a nadie. Todo lo contrario. Genera que un equipo que trabaja alrededor de él pueda devengar algún tipo de beneficio o por lo menos cubrir los costos. Señores, y se lo he dicho a algunos amigos de aquel lado, la revolución no se hace con truño. Si ustedes quieren predicar la revolución, tiene que ser con merengue y con un vasito de romo también. Pero hay quienes se beneficiaron de eso y no aportaron nada. La promoción del país no es pequeña. Caramba. Sí, gratis. Fafa, qué Por falta eso- de visión, mi hermano. Oye, Fafa siempre, mira, a mí siempre me ha gustado una cosa de los comentarios de Fafa. La gente a veces se ríe. Cuando Fafa habla de la mamá Juana, habla del jalao, habla del merengue, habla de... ¿Cómo se llama la cocinera amiga tuya? Muy bonita, por cierto. La chef. La chef amiga tuya, que muchas veces tú la has mencionado. ¡Ey! Eso es parte del espíritu humano. Oye, este país nada más son sus jodidos problemas. No puede ser. A una sociedad es la suma de tantas cosas distintas. Y claro, no vamos a perder de vista los problemas que más nos preocupan. Este tema ahora de la elección, olvídense que nos vamos a pasar semanas hablando y después veremos los resultados de la escogencia de este cuerpo de jueces. Ahora, mientras eso ocurre, la gente no puede dejar de cantar, la gente no puede dejar de bailar, la gente no puede dejar de alegrarse, de perseguir, insisto, lo que entienden es una meta personal. Pero en un país donde hay 10 millones de personas, y no me voy a referir al mundo con sus miles de millones de habitantes, Sí. porque creo que sería demasiado, pero vamos a quedarnos en República Dominicana, en un país donde hay 10 millones de personas.
hábiles y no hábiles para votar, mayores y no mayores de edad, hembras y varones, gente grande y niños pequeños, de todas las formas, lo que usted quiera, hembra, varones y entre el medio. No es posible que cada quien tenga metas diferentes. Si el objetivo suyo es ser político, meterse en una campaña que usted no sabe si va a ganar, invirtiendo muchísimo dinero y al final puede ser que usted gane o pierda, ¿cómo puede criticarse a una persona que su objetivo es No, y que lo que está haciendo no hacer afecta a algo nadie. completamente Negativamente. sano por más de 105 horas para conseguir un récord con el cual él no le va a Está afectar poniendo nada a prueba la nadie? resistencia Pero hay humana. una- La suya, la particular, no es que le está poniendo a nadie La en de un riesgo. hijo, ni la de un... No, es la suya, Pero de mira, manera pero personal. mira lo que yo me sentí. ¿Por qué eso tiene que a mí ser esa no me criticable? molestó. Pero ¿Tú te mira, acuerdas? en estos días yo vi el fin de semana pasado. La mezquindad Estaba no tiene viendo límites. un reportaje de History Channel sobre un grupo de arqueólogos que están buscando los restos de Cleopatra. Sí. Hay una dominicana, Catherine Martínez. Kathleen Martínez, que de todo el reportaje... Me doy en el pecho, ya he bromeado mucho sobre ella. No, pero mira, ¿Qué es lo que yo, dice? Yo mira, estaba hicieron un reportaje y de todo lo que estaban buscando los restos de Cleopatra y otro Oye, pero tipo una de cosas, dominicana. era la que más piezas de la antigüedad había encontrado, la que más sobresalió, la que se robó el show en el reportaje. Y eso me llenó Hay de una orgullo y broma, hay una satisfacción. broma en WhatsApp que ha hecho más Y se hoyo- metía ella misma en la que ha cueva a hecho- buscar. Que ha hecho más hoyo que de andino ella. Sí. Mire, ¿tú te acuerdas cuando pasó lo de los doctores en la frontera? Le critican que siempre está linda dentro de la cueva. ¿Tú te acuerdas cuando pasó lo de los doctores Sí, en la preciosa. frontera? ¿Tú te acuerdas cuando pasó lo de los Sí, doctores en la en la frontera? frontera, claro. Hubo un aburrido profesional, un amargado de oficio en este país, que dijo que había que estudiar los hábitos de ciertos grupos de la élite, de irse a draguear en la frontera. Pero, hijo de aquello, que grupos de dominicanos vayan a pueblos de la frontera Hay que a premiarlo. conocer su país, a gastar, Claro, a turismo sentarse a interno. comer en cualquier sitio que tenga las condiciones, a invertir. Yo que soy un promotor de turismo interno, que desde que puedo arranco para donde sea. Y en el caso de mi región, que más lo necesita, sobre todo. Y que por eso nos No, opusimos y la aquí. zona fronteriza donde nadie quiere ir por cierto, razones tú- muy Pero obvias. es cierto, tú dijiste que en Ganso cuando vayamos para allá. Que íbamos a dejar los dientes aquí en Baní. No. Chivo con coco, te voy a invitar, yo te dije. Para cuando yo vaya. Sí. Cuando, claro. Pues vaya, porque mira, vamos No, todos. él el sábado. él ha ofrecido, Yo voy el sábado. E invito a la se me excursión. están saliendo del tema, pero él ha ofrecido tres Invito a la cosas. excursión Unas del gobierno de la empanadas. tarde. Ah, eso. No, Óyeme. excursión, a comer un chivo, yo no voy a excursionar. ¿Qué hay que excursionar? Todito nosotros. Pero Espérate. ¿qué hay que excursionar? Cálmate, grandote. Él dijo. La ruina del monasterio en Aso, en Él 1714. dijo. Ah, es Es verdad. fácil. Él ha está bien. ofrecido tres cosas. El museo de allá. Tres cosas y está comprometido en público. Sí. Unas empanadas de los ríos. Ah, los ríos de Miraflores. de Miraflores. Del boli. No de Miraflores. Sí, Eso del se boli llama. empanada. No. Eso es Miraflores. Miraflores aquí por la Gómez. No, Miraflores es al lado del de. Exactamente, ¿Por dónde está el 27, listín sí, diario? exactamente, sí. Ah, es de ahí. Es de ahí. Las sí. empanadas de ahí que Del dice boli él que no empanadas. tienen comparación. Pero no atrevo con- una sola. Pero antes de eso me había ofrecido una de cerquita allí, la Gustavo Mejía Ricard Ahí con sí. López de Vega. Esas se nos No quedaron importa. para Bien. después. Después de eso, él ofreció un chivo con coco. No Con tengo la coco. menor idea que sabe Pero yo voy el eso. sábado Sí, para allá, pues buenísimo. es verdad. Vamos para allá. Y ¿Tú vas el aparte sábado de- para allá? Claro. Ya, bueno. Pues, Pero aparte de eso, le había ofrecido otra cosa de aso. Pero tú vas el sábado. vamos. Pero él dijo que cuando vayamos, entonces yo voy el Claro. sábado, vamos a apropechar. ¿sí? Yo no tengo Chivo nada que con buscar coco en en aso. aso. ¿Eh? No tengo nada que buscar. Que en no, aso. pero tú observa de lejos. Atención, Héctor Darío. Los Vamos a hacer acontecimientos. anfitriones de esta gente allá. Y si no, oye, y si no hay chivos, no tenga vergüenza. O sea, si hay que llevarlo de aquí, lo llevamos, porque esa es otra cosa también. Pero nosotros- nada más hay dos sitios en este país que tienen chivo originales. ¿Cuáles? Azua y Montecristi. Chivo originales. Después todos los otros, eso es especie introducida. Para que sepa. El chivo azuano es un personaje del folclore dominicano. Ah, porque hay Para que copia. sepa. José Hombre, ¿y Luis. de dónde trajeron estos tipos? Símbolo de una provincia. Claro. Feria Suano. Pero claro. ven acá. Porque hay chivos que no son originales, los perros. No, son especies introducidas en otros Por eso sitios. le que dejan la cabeza El cuando los chivo cuelgan, es los pobrecitos. el chivo es azuano y montecristeño. Oye, ¿no? En todos los demás sitios entró si después. yo veo un chivo colgando, no me lo como. El de Montecristi Si come. veo un pollo vivo, no El de me lo Montecristi como. come orégano y el de A mí me nosotros llevaron- almácigo. A mí me come llevaron almácigo. a un sitio de la sierra que los cuernos de los chivos estaban en el trasero.
Yo no sé si eran de aquí o de dónde eran. No. Señores, Así es que José celebremos Luis- el espíritu humano. José Luis va a romper el récord Guinness de promesa No, gastronómica. ay, Sí, no, sí. diache, Mira, mala publicidad. oye, ahí sí. Fresco, me encanta. Oye, ahí sí podemos conseguir Nosotros podemos hacer un Vamos récord para allá. como equipo, ojo. Hay un ciudadano que se pasó hablando 124 horas sin parar. Se llama Luis Colet. Él es funcionario del Museo de las Artes Catalanas. Fresco. Y él rompió un récord Guinness. El que más lejos le ha llegado ha hablado durante 50 horas. Este lleva Sí, pero 124. nosotros tenemos también un dominicano aquí. Y nosotros pudiéramos hacer como equipo, uno solo no se tira eso, pero como equipo intentar romper el récord No, Guinness dice del Carlos catalán. Bolívar que si hacemos lo de hablar al tercer día, Esteban y Eddie se ahorcan. No. Nosotros tenemos. El gobierno de la tarde. A las 6:47 en el gobierno de la tarde es momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias. No hay duda de que va a ser el tema de más importancia en los próximos días venideros. Hoy debe serlo. Tanto la escogencia, las discusiones previas, el resultado de la misma, pero nada va a ser más importante que el rendimiento que se pueda medir en el tiempo de estos jueces. Hay un proverbio, creo que italiano, sobre la judicatura que dice que una de las virtudes de un juez es ser desagradecido con quien le facilitó o votó para llegar a su puesto. No es muy común que eso ocurra, pero yo insisto que hay que tener a veces el optimismo de que alguien nos puede sorprender en el tiempo y producir ejercicios de independencia, de criterio, de fundamentación de sus decisiones, de búsqueda de la institucionalidad. Yo creo que con ciertas salidas también se mejora, no solamente se empeora, y que con lo que da la impresión es la entrada de gente que tiene de todos modos que jugársela. Yo soy de los que piensa que con el cambio de los tiempos, con la llegada de ciertas tecnologías de la información, la honra individual está más expuesta cada día. Y si bien hay gente que se puede sentir satisfecho con algún tipo de compensación material, no importa lo que digan de él, al final eso ya está desapareciendo. Cuando ciertas personas son cuestionadas por la sociedad, recuerde que no solamente las sufre o las padece ese individuo, las padecen sus hijos, hermanos, su familia directa, indirecta, sus amigos, su pareja, todo aquel que hace algún tipo de correlación. Por lo tanto, el daño o la afectación se disemina y es probable que ese elemento de presión ayude, pienso, convoque, empuje en la dirección correcta a quienes son elegidos, a quienes son colocados en estos puestos para que algún día no sorprendan y su rendimiento a título individual, cuando tomen decisiones, no solamente piensen en lo que pueden ganar o perder de acuerdo al afecto de los jefes en la política, que son pasajeros. El poder, aunque en países como los nuestros parezca que es para siempre y que los personajes alrededor del poder pululan para siempre, eternamente, eso es una ficción. Todo el mundo algún día sale de las escalinatas del palacio. Balaguer salió, que parecía que no iba a salir nunca. Trujillo, el hombre más poderoso probablemente en cuanto a acumulación de poder en un solo individuo, que ha conocido el continente americano tal vez desde las independencias, quizá desde el Porfiriato o desde Gaspar de Francia en Paraguay. Posiblemente ese individuo acumuló más poder que nadie en toda esta zona del mundo en cuanto a dirigir un país, y estaba en el baúl de un vehículo, agujereado, tiroteado, como debió morir, por otra parte, le agrego yo. De otra forma, no podemos hacer entender que no sea con estos ejemplos la futilidad de buscar, en el caso de los humanos, lo eterno. Lo eterno pueden ser las instituciones, o lo más parecido a ello. Se puede alimentar, se puede ejercitar el músculo, hasta llegar a tener instituciones fuertes, y las mismas dejan de depender entonces de que algunos individuos las dirijan. Eso esperamos. No estamos ciegos ante la realidad. Nos falta mucho, muchísimo, pero nos falta menos, porque la reacción ciudadana ha cambiado, y yo creo que ese sí que es un hecho fundamental de los últimos tiempos. Si usted quiere, de los más recientes, desde que se decidió, sin necesariamente convocatoria partidaria, salir a militar, a exigir una serie de cosas en nuestro país. Voy a concluir con lo que originalmente era nuestro comentario antes de que se produjera, para dar unos minutos a las llamadas. Quizás en 60 segundos trataré de hacerlo. Se nos va a quedar el tema, quizás para mañana,
cuando hemos hablado en los últimos días de iniciar los distintos caminos que entendemos hacia el desarrollo, hacia la institucionalidad, mucha gente dice que ya a nuestros países se les hizo tarde, que el tren de la historia ya nos pasó y que siempre tenemos que ser lo que hoy penosamente somos y lo que hoy no nos satisface como país. Traía un ejemplo, y insisto que quizás mañana va a ser mi tema de comentario de segunda hora. Hay un país africano que recibió su independencia en la década del 60. Y cuando recibió su independencia era 8 veces más pobre que Argentina. Hoy tiene el mismo ingreso per cápita y su desarrollo, su riqueza es 100 veces mayor a la que tenía cuando logró su independencia a inicio de los años 60, Botsuana. Mañana vamos a traer algunos datos sobre todo qué decisiones políticas se tomaron, económicas, para que un país tan pobre y que tenía una tasa de analfabetismo cercana al 90%, pueda convertirse hoy en lo que se llama el milagro africano. ¿Qué ha ocurrido allí? En un país, insisto, que cuando celebraba su independencia, un periodista sudafricano decía que no era más que un camino, un terreno grande, sin caminos, sin carreteras. Así le llamó un miembro de una corresponsalía de prensa que operaba desde Sudáfrica cuando este país celebró su independencia. ¿Qué cosas ocurrieron? No es un país sin problemas, los tiene. Y yo diría que es clave ver cómo naciones que están atravesando excelentes trayectorias en materia de pasar del subdesarrollo más atroz a un subdesarrollo ya prometedor. ¿Qué cosas se están haciendo en la práctica contra la pandemia del VIH-Sida? ¿Qué están haciendo en la práctica contra los elementos de inequidad y desigualdad en cuanto a la riqueza que producen? ¿Qué están haciendo para diversificar también la base de su producción de riqueza, para conservar su medio ambiente, que en el caso del país que mencioné es un gran atractivo, es uno de los países donde más safari se hacen, donde se venden más licencias, por ejemplo, de caza, es el país con más elefantes, por ejemplo, del África austral. Y lo mejor que encontré haciendo esta lectura de países africanos que se han desarrollado en los últimos tiempos es que no es el único caso. Otros países, que también estaremos mencionando más adelante, han estado haciendo esa trayectoria. Algunos incluso llegan a decir, algunos analistas, que es muy posible que varias de esas naciones africanas puedan estar dentro de los próximos 30, 40 años alcanzando, como ya dije el caso de Botsuana en cuanto a su ingreso per cápita y más adelante en cuanto a su Producto Interno Bruto, pudieran estar incluso rebasando en su desarrollo a países de América Latina que están estancados en el estatismo, el mercantilismo, la corrupción y una serie de prácticas que no hacen sino producir la salida, el escape vía migración de sus mejores cerebros y músculos, y esto les castra en sus oportunidades de desarrollo. El gobierno de la tarde.